Nuestro propósito es tan concreto como relevante. Se trata de abarcar todas las materias tratadas en la propuesta de Constitución expedida por la Convención Constitucional, que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre. Participarán como exponentes y la totalidad de integrantes de nuestro claustro académico departamental activo. Casi 2 siglos de vida universitaria republicana nos imprimen carácter para afrontar con madurez y seriedad una discusión de esta envergadura. Bueno, la propuesta de constitucional de colocar en el artículo 1 esta idea de un Estado social y democrático de derecho, y luego además añadir que Chile se va a constituir como una república solidaria, puede ser explicado naturalmente en clave histórica y en clave de alguna manera cierta imitación de lo que han hecho otros países cuando quieren concretizar constitucionalmente un momento histórico que, bueno, caracterizó de alguna manera la llegada o el arribo de la idea del Estado social en Europa. Entonces, este artículo 1 en realidad solo puede ser entendido, esta idea de una república solidaria solo puede ser entendido, desde luego, que va a ser entendido de mucho mejor manera, tal vez en el futuro, en perspectiva histórica. Son varias las constituciones que tienen esta referencia. La Constitución española tiene una fórmula muy similar a la nuestra, la Constitución francesa, en Croacia, Eslovenia, bueno, Italia también tiene algunas referencias a la idea de Estado social. Y entonces, bueno, este es el simbolismo que produce también esta idea de Estado social. Ha sido interpretada de maneras diversas en cada uno de estos países. Algunos pueden ver incluso que hay cierta unión o cierta referencia, cierto anclaje sobre lo que eso significa, pero la verdad es que cada uno de los países ha ido dándole vida, dándole cuerpo a esta imagen de Estado social muy en relación con lo que sucedió en cada uno de sus momentos históricos. La decisión por describirse así en verdad tampoco es tan novedosa, diría yo, en la historia chilena. Ella podría uno pensar que se reencuentra con una tradición previa al golpe militar, que era heredera de la instauración de los estados sociales europeos que habían estado muy en boga en el siglo XX, fin del siglo XIX, comienzo del XX, y de los cuales bueno, la realidad chilena imitaba y hacía referencia continua, ¿no? La forma en cómo en Chile se resolvió lo que llamamos la cuestión social, bueno, era una forma de imitar o dar cuenta a esta referencia sobre un Estado social, ¿no? La historia en general del siglo XX es una historia de leyes sociales que son financiadas fuertemente en algunos momentos, con reducciones en otros momentos más de crisis económica, con recomposiciones nuevas, con gobiernos que hoy en día podríamos llamar de derecha o gobiernos de izquierda, pero era una línea de desarrollo de leyes sociales que yo creo que nadie discute, ¿no? Incluso uno hasta podría pensar que la vigencia de la Constitución del 80 en un modelo que no era de un Estado social, hasta uno podría decir que es casi como un paréntesis dentro de esta evolución de leyes sociales de relevancia o importancia social que había caracterizado en general todo el siglo XX. Bueno, muy poca discusión hubo en la Convención Constitucional sobre qué norma debía estar al comienzo de la Constitución, ¿no? Había un acuerdo, yo diría, bastante transversal dentro de los grupos que pudieron construir 2/3 para aprobar normas constitucionales, para indicar que la norma que tenía que encabezar esto era la referencia a un Estado social. Esto, desde luego, era también la construcción de un punto de inflexión de una constitución previa que había dedicado el artículo primero a una referencia más explícita a la persona, y en cambio esta otra que colocaba el marco de referencia principalmente en el Estado, ¿no? El simbolismo que tiene esta característica, yo diría, no es tanto que una simplemente resalte al Estado y la otra resalte a la persona, sino que el punto, diríamos, constitucional, simbólico que tiene una regla como la del artículo primero era, bueno, mostrar el punto de transición desde un Estado, como se suele decir, un Estado subsidiario, un Estado que tiene una versión positiva en el sentido de que es un Estado que privilegia preferentemente las inversiones privadas, el interés privado como forma de
responder a problemas sociales, es, diríamos, la versión caritativa, positiva. Es una constitución que hace eso, es algo bueno, pero también en la versión negativa de la idea de subsidiariedad, que es esta idea de diseñar un Estado de alguna manera castrado, un Estado con problemas para poder resolver problemas sociales debido a esta preeminencia de las formas privadas de resolver conflictos sociales. La idea de colocar esto en el artículo primero tiene el objetivo principal de hacer este punto de inflexión, cambiar esta idea. Me parece que el concepto de Estado social apunta a lo menos a 4 realidades algo diversas, pero que en buenas cuentas se confunden. Son en verdad partes o 4 partes de lo mismo. Lo primero es la idea de Estado social es una realidad histórica, es una experiencia histórica. Y cuando aludimos a la idea de Estado social, aludimos a ese proceso que es desarrollado principalmente a fines del siglo XIX y comienzos del XX en Europa, con, digamos, una versión intelectual, con las obras de Hermann Heller, con las obras de Lorenz von Stein, que van consolidando, construyendo esta figura de un Estado social. Y por otro lado, la consagración normativa ya en 1949 en la Ley Fundamental de Bonn, que hace ya referencia explícita a una idea de Estado social. El sentido de esta regla en la Constitución alemana y en la tradición del Estado social era dejar atrás el modelo de Estado liberal que había triunfado luego de la Revolución Francesa, un Estado que se enfocaba principalmente en no intervenir en los ámbitos privados, personales de la ciudadanía, pensando en el trauma monárquico, una monarquía que hacía eso su trabajo diario, meterse en los ámbitos personales. La idea de un Estado social era mostrar que ese modelo de Estado que triunfó y que tuvo mucho impacto y necesidad en un momento histórico ya no era ya no servía completamente a las virtudes de vivir una vida digna. Era necesario dar un segundo salto, una segunda evolución, dejando firmes los valores liberales, pero pasando a un Estado que ya no se contentase con no hacer cosas, sino que ahora se necesitaba un Estado activo, un Estado que pudiese superar, como decía la Constitución italiana, pudiese superar esas desigualdades que en los hechos produce, la vida. Y entonces el punto principal de esta evolución histórica, de esta forma histórica a la que hacemos alusión cuando nos referimos a Estado social, era un Estado que cambiaba ese punto, ese centro que era la persona como tal, y pasaba a una evolución de un Estado que se involucraba activamente. Una segunda idea es que el Estado social es una forma de relegitimación del Estado, ¿no? Una relegitimación basado en la idea de solidaridad, basado en la idea de servicios públicos en general. Esto ya había desarrollado por la influencia sociológica, León Duguy, que había mostrado que en realidad la obediencia de las personas al derecho era una obediencia no basada solo en la soberanía nacional o no basada solo en principios de autoridad, sino que se obedecía al derecho porque el derecho prestaba servicios sociales, ¿no? Porque prestaba servicios públicos. Entonces, eso era la amalgama que nos mantenía unidos, era esta idea de Estado social, ¿no? El Estado social, entonces, es una forma de relegitimar al Estado. En una tercera idea, el Estado social es un sistema de prestaciones sociales, ¿no? Le llamamos Estado social a un conjunto de prestaciones sociales que fueron desarrolladas fines del siglo XIX, comienzos del XX, el impacto en general que produjo la revolución industrial, los problemas de desigualdad creciente que ellas habían generado. Entonces, junto a las políticas en general de Bismarck en Alemania, junto a un conjunto de leyes que en Inglaterra se inauguran con la Employers Liability Act de 1880 y que prenden y tienen mucha más evolución, como digo, en el siglo XIX. A ese conjunto de formas de socialización de los riesgos, que son la vejez, la invalidez, la muerte, luego en general los riesgos completos de la enfermedad, los riesgos del analfabetismo, todos esos problemas son puestos a disposición de un Estado social que se hace cargo de ellos. Y en un cuarto sentido, la idea de Estado social
es un modelo de diseño orgánico y funcional del Estado, ¿no? Cuando nos referimos a Estado social ya no nos referimos solamente a sus fines o productos, sino que nos referimos al diseño del Estado. Este es un Estado que tiene mayores competencias activas, esto desde luego es producto de lo que ya hemos dicho con anterioridad, son competencias orientadas a servicios públicos especializados, hay detrás de ello un favorecimiento de modelos administrativos autónomos que se hacen cargo de ese tipo de servicios, y hay también una referencia a principios o bienes como formas de eficiencia estatal. Entonces ya no solo se coloca a las garantías constitucionales personales, liberales, como el gran objetivo del Estado, sino que también al Estado se le colocan principios y bienes jurídicos que debe perseguir, que son parte de eficiencia estatal en la producción de servicios públicos.